Marilena Gordillo. Male, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está la familia? Bendito Dios, muy bien, todos muy bien. ¿Y el trabajo, como es mi pregunta de siempre? Gracias a Dios, ahí vamos, hoy no fui a trabajar. Bueno, tienes permiso. Sí. Dios quiera. Vamos a iniciar con el canto ya habitual que inspira nuestro programa. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Y precisamente la palabra de Dios la que nos inspira para escuchar este texto de Mateo 5, versículos 43 al 45. Son unos textos que nunca acabaremos de meditar y reflexionar y sobre todo esforzarnos por llevar a la práctica, porque no es fácil. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen o calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pues que la palabra de Dios siempre nos guíe, y basados en la palabra de Dios es como queremos dar respuesta a algunas preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviarnos hace 8 días. Aunque ya dimos una breve respuesta, ahora vamos a afianzar nuestra palabra en la palabra de Dios, puesto que este programa se basa fundamentalmente en la palabra de Dios. Había una pregunta que decía: cuando una persona adulta se convierte, ¿debe tener una preparación previa o solo llegan y ya? No, tiene que haber una preparación previa. Pero ¿en base a qué afirmamos que debe haber esta preparación? Escuchemos lo que dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Jesús dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Fíjense, entonces Jesús dice a los apóstoles: vayan, prediquen. El que crea y se bautice se salvará. Es decir, no basta solo el bautismo y ya, sino el bautismo es un signo de fe, un signo de aceptación de Jesús. Y por eso, antes del bautismo tiene que haber una preparación adecuada. Esto no es un capricho nuestro, no es una ocurrencia de la iglesia, es un mandato de Jesús. ¿Por qué? Porque si uno se bautizara sin catequesis previa, ni sabe lo que recibe. Es necesario que uno se prepare, no solamente cuando son niños que preparan los papás. Los niños que van a hacer primera comunión ya son ellos que se preparan. Si alguien recibe su confirmación, se prepara. Si se van a casar, se prepara. O si una persona mayor, como aquí dice la pregunta, se quiere bautizar, tiene que prepararse. No son requisitos, no es meramente formulismo. ¿O qué pensarías tú, madre, si alguien llega a recibir un sacramento sin preparación? Pues que simplemente va a estar completamente perdido y fuera de la fiesta, fuera del tono de lo que se vaya a hablar, no va a entender absolutamente nada. Los signos, por ejemplo. Por ejemplo, los sacerdotes de pronto hacen preguntas, porque no siempre van todo tranquilos, sino de pronto a veces nos hacen preguntas como padrinos, como papás, preguntan muchas cosas y si uno no sabe. ¿Qué significa la vela? Blanca, el crisma, etcétera, el agua. Entonces sí se requiere. Veamos otro texto que es ya la práctica de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38 y 41. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 36 al 38 y 41. Y es una práctica de la iglesia. Dijo Pedro a los judíos: sepa con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Entonces, repito, es Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38 y 41. Cuando Pedro, después de Pentecostés, empieza a predicar, la gente dice, bueno, ¿cómo le hacemos para arrepentirnos, para que las cosas cambien? ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta de Pedro es muy sencilla. Fruto de la palabra de Dios, arrepiéntanse y háganse bautizar. Por tanto, si hubieran recibido el bautismo sin la predicación de Pedro, no tendría ningún sentido. Entonces, por eso se requieren las pláticas presacramentales para que las personas comprendan más y sea una adhesión consciente, libre, madura a Jesús y quieran vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Bien, eso sea en cuanto a la primera pregunta que nos llegó la semana pasada. Otra persona nos preguntaba: se acerca la fiesta de nuestro santo patrono en San Cristobalito. ¿Qué se puede hacer para que no pongan carpas de licor a vender? Fíjense, qué buena pregunta es esta. Yo les decía hace 8 días, ¿qué más quisiéramos hacer? Muchas veces hemos pedido, hemos insistido, hemos rogado que efectivamente no se pongan carpas, no se venda licor. Sin embargo, hay cosas que nos exceden, no dependen de la iglesia, no dependen de los mayordomos, no depende de las juntas, a veces depende del ayuntamiento que da el permiso, o depende a veces de las empresas que con otras personas hacen sus negocios. No es asunto propiamente de la iglesia. Nosotros hemos dicho a los de las juntas que no es correcto que ellos quieran hacer como negocio junto con las empresas cerveceras o alcoholeras. Eso no se puede. Pero vamos a ver qué hacía Jesús. ¿Cuál fue la práctica de Jesús en estos casos? Podemos ver Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16 que leemos en la Biblia. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Fíjense qué fuerte es la actitud de Jesús. Están vendiendo ahí cosas que se van a ocupar en el templo, pero lo que están haciendo es negocio aprovechándose del templo y los echa fuera. Y los echa fuera. Nosotros en algunas ocasiones quisiéramos hacer eso, pero no nos sentimos con toda la autoridad o toda la capacidad para poderlo hacer. Pero ha habido sacerdotes que con mi aprobación han dicho: o fiesta, misa o alcohol. Y en algunas parroquias, en algunas comunidades de Simón y otras partes, como la gente ha insistido en vender alcohol, el padre no ha ido a la celebración de la misa. Y eso ha generado problemas, pero a la larga en varias partes la reacción ha sido buena. Es decir, ya no hacer pretexto de las fiestas religiosas para vender tanto trago. Eso es una vergüenza. A mí me da mucha pena cuando voy a algunas parroquias y de veras veo bolos por todas partes tirados, con motivo dice que la fiesta de San Andrés o de San Antonio o de San X. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero fíjense que más que una ley, porque así ha habido leyes secas que a la larga no han funcionado, más que una ley es la conciencia de uno. Muchísimos de nuestros catequistas, por no decir la mayoría, ya no toman, pero es por decisión personal. Lo mismo nosotros no tomamos, sino aprovechar una fiesta para que se le excedan a uno, no, pero esa es decisión personal. En una familia, ¿cuántas veces papá y mamá y los hermanos dicen no tomes y el hijo o la hija se van a tomar? Pues aunque los amarran, a veces se van a tomar. Pues aquí la decisión personal es fundamental. Pero veamos otro texto también muy interesante, lo que decía San Pablo, cuando en las primeras comunidades cristianas había ciertos desórdenes, como los que aquí estamos comentando. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 11,
versículos 20 al 22. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendrán que aprobarlos? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Claro que no. Dice Pablo, yo no voy a aprobar que ustedes con motivo de la cena del Señor, la Santa Misa, hagan desórdenes. Que mientras unos se emborrachan, u otros comen de más, otros tengan de menos. Y esto haga diferencias sociales entre ustedes. Eso no es conveniente. Esto es reprobable, claramente lo dice San Pablo. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué podríamos hacer? Pues si ustedes insisten, ayúdenos a hablar a las autoridades municipales, ayúdenos. Yo he hablado con las juntas y les hemos insistido, pero a veces nos exceden. Ustedes también ayúdenos, hablen a las autoridades y háganles ver que no, y firmas y lo demás para que se impidan. Hagámoslo entre todos hagámoslo, pero sobre todo, aunque estén ahí vendiendo trago, no vayas a beber, no vayas a consumir, porque si los comerciantes ven que no se consume, ya no van. Ellos no son tontos, ellos van donde se vende. Entonces, si ya no se consume, no van a vender y ya no irían. Sería una mejor forma. Y ya se va notando aquellas parroquias, aquellas comunidades o ermitas donde no se vende trago. Ya se va notando la diferencia. Pero bueno, es parte del proceso de la educación que tenemos que llevar a cabo. Teníamos otra pregunta hace 8 días. Sí, decían, es cierto que hay sacerdotes que preparan muy bien sus homilías y es un gusto escucharlos, pero uno no tiene autoridad para corregir a los que se alargan demasiado. Mejor ofrecerlo a Dios con paciencia. Mire, todos tenemos no tanto autoridad, sino obligación de podernos corregir. Jesús decía claramente, si alguien falla, habla, dile. No te hace caso, vayan 2 o 3. Si no, ya dilo a la comunidad. Entonces, Jesús dice, ayudémonos a cambiar. Si ustedes ven que un sacerdote se alarga demasiado, díganle de varias formas, por escrito, de palabra, en broma o en serio. 2, 3, 5, las personas, hablen, díganle, Padre, está muy bonito, pero pues ya no se alarga demasiado. Y hay que decirlo con toda confianza. Yo cuando voy a las comunidades indígenas, por ejemplo, en días pasados estuve en San Martín Abasolo. Obviamente yo digo una predicación breve, me van traduciendo y la traducción hace que se haga lo doble. Entonces duramos hasta media hora, porque es la única vez que va el obispo, pero es por las traducciones. Porque en esta ocasión un maestro se alargaba mucho más que yo, al dando la traducción al celta, pero bueno, eso es parte de la vida, otros no son muy concretos. Pero yo normalmente en la catedral no duro más de 10 minutos, normalmente. Es decir, procuro no excederme, porque no podemos decir, porque soy el obispo voy a durar 1 hora, no. El Papa está insistiendo mucho que seamos relativamente breves en las homilías. Ni en misas, por ejemplo, de Año Nuevo, de Navidad. No, normalmente al contrario. Por ejemplo, en la Semana Santa, en la Vigilia Pascual, como ya fueron 9 lecturas, yo normalmente mi homilía son 5, 6, 7 minutos, no más. ¿Por qué? Porque tenemos que también ser comprensivos con el público. Pero repito, díganos, ayúdenos. Con su consejo, con su orientación, podremos mejorar mucho nuestro servicio. También preguntaba, sí, yo me puse a descargar una app donde se pueden descargar libros y leí algunos, pero algunos con contenido no adecuado. Yo no sabía. Ahora ya elijo mejor qué leer, pero no sé si estuve en pecado. Ya les decía hace 8 días que cuando es por vez primera y uno no advierte, de momento uno dice, ¿qué es esto? Y lo hace por cierta curiosidad, no malsana, sino a ver qué está pasando aquí. Entonces depende de la intención. Si yo veo algo de pornografía o de otras cosas y ya me interesa, me gusta y vuelvo a ello, ya empieza la maldad, ya empieza la desorientación. Aquí cada quien tiene que conocerse. Bueno, ¿por qué lo hice? Pues fue una inadvertencia o fue una curiosidad o una sorpresa. Porque a veces uno puede sorprenderse qué está pasando aquí.
Pero cuando uno dice, esto no está bien, esto no es correcto, y ya no lo vuelvo a ver, no lo busco, ya está la decisión personal. Hasta ahí ya no hubo pecado. No hubo pecado hasta ahí. El pecado empieza cuando, lo voy a ver otra vez. Ay, otra vez, ay, qué interesante está. Y hasta lo sugiere a uno a otros, fíjate, mírame esto. Ahí sí está el pecado. Porque ya está siendo uno ocasión de escándalo para los demás, como lo diremos más adelante. Princesa también preguntaba, ¿qué es un católico asceta? La palabra ascesis significa una persona que se sacrifica, que se mortifica, que come poco, que viste de una manera muy austera, que no anda en lujos o en comodidades. Y vamos a ver un texto muy interesante de lo que Jesús mismo nos presenta y la Biblia nos presenta de Juan Bautista. Lo pueden ver en Mateo 3:4. Mateo 3:4. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. A ver, aquí la traducción pudiera engañarnos. Dice, su comida eran langostas. Ay, Dios mío. Entonces no era asceta. Nada, etcétera. Pero langostas no significa como hoy lo entendemos, sino eran... Sí, no, tampoco. No, eran como chapulines, es decir, como grillos del campo, cosas muy Era muy sencillas. raro. Sí, esos son los ascetas, que comen muy poco, se alimentan de muy poco, solo con la palabra de Dios, la oración, el sacrificio, y lo ofrecen por nosotros, pecadores, que no nos sacrificamos de nada. Por ejemplo, los jesuitas podrían ser. No, depende de cada quien. Aquí no depende de que si jesuitas dominicos, no. Aquí depende de las personas que quieran vivir una vida ascética, o el ascetismo es eso. Y normalmente muchos de los ascetas viven en los desiertos, precisamente porque viven en lugares muy áridos, donde no hay muchas cosas que comer, ni en que divertirse, ni entretenerse. Parecidos a los chamanes o eso. No necesariamente. No, porque hay chamanes que viven en su casa, viven de otra forma. No, una asceta es alguien que dice, yo voy a vivir de una forma muy mortificada. Puede incluso vivir hasta en su propia casa, pero de una forma muy mortificada. Por ejemplo, no comer tanto, no ver televisión, no andar en pachangas, en parrandas. Dice una gente que vive una vida ascética, que vive una vida sacrificada. Hasta ahí es lo que nos preguntaban la vez anterior. Vamos a pasar a otros temas. Permítanos una pequeñísima pausa. Bien, continuamos con las preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviarnos hace 8 días. Sí, decían, le pido una oración por mi hogar y por mí, ya que me encuentro desesperada. Desconfío de mi pareja, ya que él se fue a vivir a otro lado y todos los días discuto con él. Tengo unos celos posesivos y a cada rato lloro. Pido una oración por mi pareja, ya que tiene malos vicios. Gracias por compartirnos esta su preocupación, y claro que la compartimos, la comprendemos. Porque si efectivamente uno está inseguro de la persona con quien vive, con quien ha hecho su vida, con quien uno piensa pues, que toda la vida va a ser de pareja, incluso de un posible matrimonio, y que uno vea que a lo mejor nos están fallando, o que se va mucho tal el trago, ¿cómo no va uno a sufrir? ¿Cómo no va uno a estar con dolor y con tristeza y con lágrimas? Yo comprendo lo que usted nos dice. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues en primer lugar, aclarar con él. Hable y dígale, oye, está pasando esto. Aclarar y ver, yo tengo estas dudas, estas pruebas contra ti, que eres infiel o que andas con otra persona. Hay que aclararlo. Que él diga, no, son tus imaginaciones, no es nada de todo eso, son tus celos, estás tú enferma. Bueno, hay estos datos, hay estas pruebas. No es nada más mi imaginación, sino mira estos datos en tu celular, ¿qué está pasando? Pues ya no me hablas, no me buscas como antes, no eres ya como antes. Es decir, usted le puede decir. Pero por otra parte, también acercarlo a Dios. Acérquense los dos a Dios.
acérquense. Cuando los dos se acercan a Dios, o por lo menos uno de los dos lo hace, eso ayuda mucho. ¿Qué hacer? Acérquese usted a Dios. Si Él no quiere, por lo menos usted, para que Dios le dé fuerza, ánimo, entusiasmo, y Dios le ilumine para ver qué decisión tomar. Y claro, que si usted comprueba que hay una infidelidad, pero comprobada, usted se puede separar, porque una infidelidad comprobada es causa de separación. Incluso aunque estuvieran casados por la iglesia, es causa de separación. Una infidelidad, pero comprobada, no nada más que yo me imagino. Insisto, pídale mucho a Dios, pídale mucho a Dios. Tú, Male, de cuando en cuando ahí en el buffet, en tu oficina, debes tener casos de esta naturaleza. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esta persona? Ufale, pues es muy irónico, pero para nosotros los abogados pues es tener chamba, decirle sí, sepárese, divórciese y eso, pero para uno como cristiano creo que lo primerito sería que se analice ella, que se analice y que vea lo que usted decía, que vea si realmente su pareja le ha dado motivos, si cuando estuvo acá le dio motivos para que ella desconfíe, porque también habemos personas que de pronto nuestra cabecita nos traiciona y nos empezamos a hacer como ideas y nos creamos monstruos, y pues obviamente si a cada rato le estoy diciendo a mi pareja, no, es que seguro estás con tal fulana o no me contestaste porque quién sabe qué estás haciendo, pues obviamente lo vamos a fastidiar si él no está haciendo las cosas, pues. Entonces yo creo que como analizar primero, analizar y lo que usted dice, comprobarlo y estar plenamente seguro de que si hay una infidelidad, entonces sí es una causal de divorcio también, en materia civil es una causal. Bien, pedimos por esta intención, por esta necesidad. Sí, también decían, ¿por qué hay muchos nombres diferentes de la Virgen? Tú, Male, a ver qué nombres conoces. Yo agregaría algunos más, por ejemplo. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, de la Merced. De la Merced, bueno, de los que fallen. Medjugorje, ¿o cómo se llama? Medjugorje. Ella. Hay de varios países, yo de los que conozco, no solo por datos, algunos por información. Por ejemplo, vamos por los países. En Chile, la Virgen del Carmen. En Paraguay, la Virgen de los 33, así le llaman, tal cual. ¿Por qué? Perdón, eso es en Uruguay. Por 33 de la historia, de que un tiempo 33 personas que ganaron una batalla, etc. Después en Paraguay es de Caacupé, así se llama el santuario, muy bonito. En Brasil, de Aparecida. En Argentina, de Luján. En Colombia, de Chiquinquirá. En Venezuela, de Coromoto. ¿Dónde voy? Bueno, en Perú y en Ecuador son de la Virgen del Carmen, etcétera, o del Rosario también. Después, por ejemplo, en Centroamérica son los nombres bastante más comunes, pero tenemos en Cuba la Virgen del Cobre. De la Caridad del Cobre. De la ¿no? Caridad del Cobre. Sí. Luego, tú ya dijiste algunas, Fátima, Lourdes, Medjugorje en Polonia. En fin, ¿por qué hay tantos nombres? Porque la Virgen se ha aparecido en distintos lugares y esto ha dado lugar a distintas devociones. La devoción a la Virgen María tiene muchos nombres. En Tepeyac, porque apareció en la montaña del Tepeyac, obviamente, pero algunos también le llaman Tonantzin porque era un nombre de las diosas antiguas, pero le llaman Tonantzin no como si fuera una diosa, sino que ella ocupa el lugar de esos dioses para llevarnos a Dios. Y Tonantzin, que significa también madrecita, eso significa también Tonantzin, Guadalupe. Entonces no es una idolatría, sino al contrario, es un recuperar lenguajes antiguos, pero que tienen un significado muy bonito. Y es lo mismo que a la mamá. A veces le dicen mami, mamita, mamacita, ma. Hay varias formas de decir a la persona. Lo mismo que a Dios. A Dios le llamamos de varias maneras. Dios, Yahvé, Jehová, el Altísimo, el Señor, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. No es que sean muchos dioses, es un solo Dios, pero tiene distintos nombres. Es interesante, la Virgen de Guadalupe en sus apariciones en el Tepeyac usa varios nombres que los antiguos le daban a Dios para referirse a Dios.
y que ayudan mucho a la comprensión de Dios. Yo por mi trabajo que tengo que hacer en comunidades indígenas, tanto del país como del extranjero, he tenido que promover encuentros en que el tema fundamental son los distintos nombres de Dios. Y son infinidad de nombres de Dios, a cual más profundos, bellos, significativos. Y casi no hemos encontrado algunos que sean erróneos, idolátricos. ¿No? Uno que otro por ahí nos cuesta un poco de trabajo. Miren, por ejemplo, en el celtal se habla de uno de los nombres de Dios, es Manogel. Manogel, y significa comprador. Y de momento nos dirán, ¿cómo que comprador? Pues sí, San Pablo dice, Jesucristo nos compró con su sangre, nos adquirió con su sangre. Entonces dio el pago por nuestros pecados fue su sangre. Es bien interesante. Son distintos nombres. Otro nombre, por ejemplo, que utilizan de las culturas mayas es corazón del cielo y corazón de la tierra. Si Dios que une cielo y tierra es del cielo y es de la tierra, es otro nombre y es el mismo Dios. ¿Sí? Los nombres de la Virgen no significa que sean muchas vírgenes, sino que hay distintos lugares o características de la Virgen. Por ejemplo, la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced es hacer merced a los presos, a los prisioneros, antes a los esclavos. La Virgen del Carmen, porque apareció en un lugar cerca del Líbano e Israel, en un lugar que se llama el Carmelo, precisamente, el Carmelo. Son distintos lugares que le dan este nombre, pero es nuestra madre que queremos tanto y le damos distintos nombres. También preguntaban, una mujer que está embarazada y que será madre soltera, porque el novio no se quiere hacer responsable, ¿puede ser madrina de un bautizo y puede comulgar? Hace 8 días yo daba una respuesta muy rápida y la quiero ampliar. A ver la pregunta, dice, ¿una mujer que está embarazada será madre soltera porque el novio no se hizo responsable? ¿Puede ser madrina de bautismo y puede comulgar? Vamos por la segunda parte. ¿Puede comulgar? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que pueda comulgar una mujer embarazada que va a ser madre soltera? ¿Sí conviene que comulgue? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque considero que después de hacer una buena confesión, si no está con esta persona, aparte ya del abandono en el que está, que todavía la iglesia le ponga una carga como de destierro, pues se me hace como un poco injusto, sino más bien la iglesia, como es tan acogedora y amorosa, pues lo ideal es pues darle ese refugio que necesita. Exacto, refugio, consuelo, fortaleza, ánimo. Si el novio la dejó, Dios no la va a dejar. Al contrario, es cuando más necesita la fuerza de Dios, el consuelo, la energía, la vida de Dios, para que esa criatura que está en su seno se siga formando adecuadamente. Porque en ese momento en que está formándose en su seno, es cuando la mamá debe estar más tranquila, más segura, más contenta, porque de lo contrario, a la criatura le afecta. Por tanto, que sí pueda comulgar, es muy recomendable, pero obviamente hacer una buena confesión y no andar jugando con la vida, eso es obvio. Pero segundo, ¿puede ser madrina de bautismo? Claro que sí, claro que sí. Obviamente errores todo el mundo tenemos, que por qué tuvo una relación antes de casarse, bueno, cualquiera puede equivocarse. Pero si la persona ya rectificó, se está portando bien, lleva una vida adecuada, claro que puede ser madrina de bautismo. Pero que hablen con el párroco, porque después a veces algunos catequistas son pues muy minimalistas y dicen no, eso sí no. O que hablen con su párroco, que le expliquen la situación y obviamente que dé un buen ejemplo y no hay ningún problema. También decían, una mujer casada le manda fotos desnuda a mi pareja. Lo descubrí porque él me ocultaba el celular. Él dice que lo hizo para no lastimarme y que no tiene nada que ver con ella, pero la verdad es que me duele mucho y desconfío de él. ¿Qué me aconseja? Vamos a ver un texto que en las últimas ocasiones o semanas hemos compartido con ustedes, porque es muy interesante lo que San Pablo recomienda cuando dice en una familia, en un caso, puede ser que la mujer sea creyente y él no. ¿Qué hacer? Dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14. 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor,
si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. A ver, en este caso entonces, si a su esposo le mandan fotos inadecuadas de otra persona, él dice que nada tiene que ver con esta persona porque hay gentes provocativas, hay gentes que pueden enviar ese tipo de fotografías para seducir a alguien, es verdad. Pero hay que comprobar que su esposo o su pareja, efectivamente nada tenga que ver con esa persona, que eso sea cierto. Y eso hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, comprobar que sea cierto que él nada tiene que ver con esta persona. Pero si él tuviera que ver que ella acepta que le sigan mandando ese tipo de cosas, algo tiene que ver. Entonces, que él se corrija, que él se arrepienta. Y lo que dice San Pablo, una mujer creyente, una mujer cristiana, católica, que está cerca de Dios, puede salvar al marido. Entonces, usted acérquese mucho a Dios, acérquelo a él también a Dios, para que él también pueda, pues, corregirse. Porque también si no se corrige, pues mala señal. Claro. Señal de que le está traicionando, le está ofendiendo gravemente a usted. Dígale, ¿qué te pasaría si a mí me mandaran cosas semejantes otra persona, un varón? Pues obviamente no solamente le daba sus cachetadas, lo cual no debería ser, pero a veces la desesperación llega a eso. Entonces lo mismo usted, si ve que efectivamente él acepta esto y lo tolera, pues no lo diría tanto así, pero casi decir despedirlo, porque si él anda con otra persona significa una infidelidad. Bien, ya es tiempo de una pequeña pausa. Vamos a recordar que tienen un celular para mensajes de texto 967-155-7448. Y aquí viene en Face. Recuerden que esto se está transmitiendo también en Face. Entonces pueden ahí también, o en todas las demás aplicaciones que ustedes conocen, al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Y recuerden que este programa también se transmite simultáneamente en las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria. Pueden enviar allá también sus mensajes y nos los retransmiten para acá. De Comitán, 963-634-1062. Y en Trinitaria, 963-154-7780. Recuerden pues, pueden enviarnos sus mensajes, y aunque de momento no estemos leyendo los que ustedes nos mandan, ténganos un poco de comprensión. Dentro de 8 días lo haremos con el favor de Dios. 967 es la clave, 155-7448.